Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda clase del primer módulo del curso de Perito Tasador. En esta clase en particular vamos a analizar lo que es el Consejo General de Tasaciones de la provincia de Córdoba, que está diagramado y organizado a través de la Ley 5330 de la provincia. Este organismo es asimilable a lo que veíamos en la primera clase del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Tiene básicamente las mismas funciones y vamos a ver cuáles son sus principales semejanzas y diferencias con dicho órgano nacional. Como dijimos, se encuentra legislado por la Ley 5330 y sus posteriores modificaciones, dentro de las cuales lo que establece la ley es que el principal objetivo de este organismo es justamente todo lo que tenga que ver con asesorar en las tasaciones y valuaciones de determinados bienes. ¿Por qué habla de bienes la ley? Porque en su artículo segundo establece que esta cuestión es indistinta para si las cosas están o no en el comercio, e inclusive si son o no cosas, es decir, pueden ser bienes que no sean cosas. Para todo ese amplio espectro de elementos, este organismo va a participar en todo lo que tenga que ver con sus valuaciones y con sus tasaciones. Si hablamos de las características propias de este organismo, tenemos que comenzar diciendo que el mismo, al igual que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, es un organismo técnico, es independiente, es imparcial, es permanente y específicamente en la provincia de Córdoba se encuentra dentro de lo que es la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, más específicamente en la Secretaría de Gestión de Inmuebles, Seguros y Asuntos Legales. Este organismo, según lo que establece la ley, está compuesto por un directorio de por lo menos, dice, 5 miembros. Todos ellos son, por supuesto, de la especialidad de ingenieros o arquitectos. Anualmente, el Poder Ejecutivo lo que va a hacer es designar de entre esos miembros a un presidente. Y luego habrá una vicepresidencia que será asumida por alguno de los restantes vocales del directorio en forma rotativa anualmente de acuerdo al orden que ese mismo directorio establece. Todos estos miembros del directorio tienen que ser argentinos y van a durar en sus funciones mientras dure su buena conducta. Es decir, que para ser destituidos o sacados de ese cargo, tiene que darse un proceso por el cual se demuestre una inconducta o una gravedad manifiesta en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles son sus principales atribuciones que tiene este organismo? En primera medida, asesora al Poder Ejecutivo, a los provincial y a los municipios también, además de los entes autárquicos y descentralizados que soliciten la intervención, como bien dijimos, para la tasación o el avalúo de cosas o no, es decir, de bienes en su totalidad, pertenezcan o no al comercio. En segunda medida, establece todo lo que son los métodos y normas de tasaciones que van a ser implementados justamente por este Consejo. ¿Recuerdan cuando veíamos el Tribunal de Tasaciones de la Nación que establecíamos que ellos hacían normas o parámetros formales para todos? Bueno, igualmente es en esta provincia de Córdoba. Lo que se hace es establecer parámetros o normas objetivas para que sean utilizadas con un criterio uniforme y no haya variación en las evaluaciones y en las tasaciones. En tercera medida, se da un caso muy particular que es en los supuestos de expropiaciones. Cuando no hay un acuerdo en los valores, se establece un consejo o un tribunal administrativo de expropiación, mejor dicho, de tasación, que en este caso lo que hacen es designar un vocal para que acompañe al expropiado o a un representante de este en las deliberaciones acerca del valor de la expropiación. Otra de las funciones es que dictan su propio reglamento interno. Establecen todo lo que sea en la distribución de tareas y en la forma de funcionamiento, siempre recordando que es ad referendum de la superioridad, que es el Poder Ejecutivo provincial. Además, tienden a celebrar convenios con organizaciones, con organismos, intercambio de información, capacitaciones, todo lo que sea propenso o necesario a los fines de la presente ley y del mejor desarrollo de este organismo. También puede ser que en determinados supuestos necesiten el auxilio de la fuerza pública. En estos casos, lo que tienen que hacer es solicitarlo. ¿Y cómo se hace? Mediante la procuración del tesoro. Entonces, requieren mediante procuración el auxilio de la fuerza pública. Puede ser para hacer alguna inspección, una revisión, secuestrar algún elemento o alguna cuestión que sea necesaria a los fines de la presente ley o a los fines del cumplimiento de los objetivos de la presente ley y sobre todo de sus funciones propias. Y después lo que hace, por último, es estudiar y resolver todo lo que sean informes de sus oficinas técnicas. Volvemos al caso de la expropiación.
Cuando en este supuesto, en la expropiación, no están de acuerdo o se elevan todas las actuaciones para que tengan en consideración, sus organismos técnicos lo que hacen es generar un informe acerca de lo cual sería el valor de mercado o el valor de plaza. Todo esto es estudiado y resuelto en definitiva por el directorio de este Consejo General de Tasaciones Provincial. Entonces, como pueden ver, son amplias y variadas estas funciones y todas se encuentran establecidas dentro de la ley. Volviendo a lo que es el directorio, dijimos, hay un presidente que se designa anualmente por el Poder Ejecutivo y este va a ser el representante del Consejo General de Tasaciones. Va a realizar todo lo que tenga que ver con la superintendencia del mismo y con la representación del mismo ante el exterior. Incluso si por alguna cuestión tiene que hacer alguna participación judicial o extrajudicial, va a ser él el que la lleve adelante. En caso de acefalía o ausencia, asume automáticamente el vicepresidente de este directorio, que en este caso, recuerden, son vocales que se van rotando anualmente en la forma que se dispuso en el directorio. Otra cuestión a tener en cuenta es que el Consejo General está apoyado por asesores técnicos, asesores legales, que van a ayudar en todas estas tratativas y en todas estas funciones. A continuación, vamos a tomarnos 5 minutos para que puedan leer las noticias relacionadas al tema de la expropiación del Palacio Ferreira, cuyos links les dejo ahora en pantalla, para después, posteriormente, con esos conceptos o con esa información, intentar desarrollar el tema del proceso de expropiación en sede administrativa y la función que cumple en dicho proceso el Consejo General de Tasaciones.
A partir de la lectura de las noticias que les dejé, ¿qué surge o cómo vamos a desarrollar el tema de la expropiación en sede administrativa o este proceso? Como vamos a ver en clases siguientes, pero es de público conocimiento, para que haya una expropiación debe haber en forma previa una ley que la declare a este bien sometido a expropiación de utilidad pública. Entonces, una vez que existe esta ley, en el caso del Palacio Ferreira fue la ley que determinó que el Palacio Ferreira iba a ser sujeto de utilidad pública porque se iba a transformar en un museo. Todas estas actuaciones, toda esta ley de utilidad pública, todos los antecedentes del caso, tienen que ser elevados al Consejo de Tasaciones. ¿Qué va a hacer este Consejo de Tasaciones? Lo va a recibir todo lo documental, principalmente, como les decíamos, los antecedentes del caso y la declaración de utilidad pública. Y dentro de los 3 días hábiles de recibido este material, lo va a elevar al directorio. ¿Para qué? Para que estos organismos técnicos que posee procedan a hacer una evaluación de esto. Una vez realizado la misma por estos organismos técnicos, se eleva al directorio, propiamente dicho, del Consejo General de Tasaciones, a los fines de que determine si está correctamente realizado o no y emite un dictamen en forma fundada. Una vez realizado esto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que dar conocimiento a la persona expropiada. Es decir, una vez que se realizó en el caso del Palacio Ferreira, el directorio pone a conocimiento del expropiado, que en este caso sería la fundación o era una empresa privada que manejaba el Palacio Ferreira, cuál era la tasación. Supongamos que de acuerdo a las noticias, la tasación valuada en ese momento era de aproximadamente 9 millones de pesos. Entonces, pone esa evaluación, ese informe técnico, y pone todos los antecedentes para que la persona del expropiado pueda conocerlos. ¿Para qué es esto? Para que en el término de 30 días hábiles administrativos proceda a decir si está de acuerdo o no con esta tasación que se ha realizado. En el caso del Palacio Ferreira, como todos sabemos, no se estuvo de acuerdo con la evaluación. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera estado de acuerdo? Directamente se certifica un acuerdo, se deja por escrito su constancia y luego eso se eleva a una protocolización judicial, es decir, a una homologación judicial. Si no se está de acuerdo, como pasó en este caso, se hace lo que se llama un organismo administrativo o un consejo administrativo de tasación dentro de lo que es este consejo. ¿Y cómo se compone? Se compone de un vocal técnico por parte del consejo y de la persona expropiada o de su representante. Es decir, es la primera vez que interviene el expropiado en el proceso para dictaminar o determinar cuál es el que él considera su valor objetivo de mercado o de plaza. Una vez hecho esto, se trata de llegar a un acuerdo que debe ser realizado dentro de los 90 días hábiles posteriores a este tema. Podemos volver a tener 2 opciones posibles. O nuevamente se llega a un acuerdo, que en este caso, como el anterior, se deja por escrito y se eleva para que, una vez determinado judicialmente que está todo ok, se cierre con el proceso. O si no se está de acuerdo, esto se reserva para posteriormente ser elevado a una instancia judicial. Igualmente sucede si el expropiado no aparece o no va, directamente decide no ir, no plantear sus puntos de desacuerdo. ¿Por qué? Porque se entiende que si el expropiado no da su conformidad expresa, no ha aceptado esta evaluación. Esto es muy importante porque en caso de silencio no se entiende que la ha aprobado, sino que no está de acuerdo con esta evaluación y va a seguir todo en sede judicial. En el caso del Palacio Ferreira, como ustedes han leído, esto fue lo que sucedió, no se pusieron de acuerdo, fueron a una instancia judicial. Importante, lo vamos a ver en clase siguiente cuando hablamos de expropiación, siempre para realizar la desposesión del bien, este bien, aunque no se esté de acuerdo, debe estar depositado, es decir, estos 9 millones de pesos alrededor que pagó la gobernación de la provincia de Córdoba en su momento debían estar depositados al momento de la exposición. Generalmente, y por muchos fallos judiciales, se le agrega un 10% en concepto de gastos, indemnizaciones o actualizaciones de intereses. Todo esto, si después el monto indemnizatorio es mayor, se estila que es a cuenta del mismo. ¿Qué es lo importante en el caso del Palacio Ferreira? Para terminar de cerrar el tema, no se pusieron de acuerdo. En primera instancia ni en segunda instancia terminó resolviendo el TCJ. Y fíjense cómo las noticias del monto fue variando sideralmente. Es decir, primero subió, después bajó, después los intereses subieron, la forma de calcular los intereses. Y se terminó pagando, como bien se sabe, un poco más de 100 millones de pesos en conceptos de indemnización, gastos, actualizaciones y toda esta cuestión. Pero lo importante es que tengan en cuenta el proceso como lo veíamos en pantalla.
llegan las actuaciones, se elevan dentro de los 3 días hábiles, se hace el dictamen, se pone a disposición del expropiado. De ahí, si está el acuerdo o no, si hay desacuerdo, los 90 días hábiles para que dé sus propios valores, y si no hay desacuerdo, ya se reserva para ir a sede judicial. A continuación, vamos a iniciar el desarrollo de lo que es la Ley 7191. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque es la que regula los siguientes 2 temas de este módulo. Principalmente las acciones y todo el desarrollo profesional de los corredores y de los martilleros públicos de la provincia de Córdoba, y por el otro lado el colegio profesional, que es quien amalgama y controla toda la superintendencia de estas actividades. Lo primero y principal que debemos decir de esta ley es que además fue modificada por la ley 7524, por la 7724 y por la 8764. Y además debe ser complementada, y esto es muy importante, con las leyes nacionales 20266 y 25028. Todo esto es, por ejemplo, la ley que estipula que el título es asociado a un nivel universitario que tiene reconocimiento nacional y todas estas cuestiones referidas a los requisitos de acceso a la profesión. Si vemos todo esto que tiene que ver con el acceso a la profesión y el ejercicio de la misma, debemos tener en cuenta que en la Ley 7191 se establece que el pedido para matricularse se realiza ante el juez de primera instancia con competencia en donde tenga el domicilio legal el peticionante. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Se solicita la inscripción en la matrícula y este juez, que tiene competencia, lo que hace es publicar edictos por 3 días en el boletín oficial, por supuesto, y en un diario de amplia circulación de la circunscripción judicial en la que se solicita. Supongamos que el domicilio legal del peticionante es acá en la ciudad de Córdoba, entonces esta circunscripción es la número 1, entonces se publica durante 3 días el edicto en el boletín oficial y además, por ejemplo, en el diario La Voz del Interior. Una vez que se hace esto y que finaliza la publicación de edictos, hay un plazo de 10 días para que cualquier persona o entidad proceda a presentar las oposiciones que estime pertinentes. Estas oposiciones generalmente tienen que ver con inhabilitaciones o incompatibilidades que pueden surgir en el propio peticionante. Estas mismas se encuentran contempladas en el artículo 8 y en el artículo 9 de la ley y las vamos a ver en profundidad a continuación. Entonces, si se presenta alguna de estas cuestiones, se hace una especie de incidente, o mejor dicho, un trámite judicial, que se hace de forma verbal. Resuelta esta oposición, o bien sin presentación de la misma, se procede a tomarle juramento a la persona solicitante y a otorgarle la inscripción en la matrícula. ¿Qué otra cuestión es muy importante? Toda la actividad que regula la Ley 7191 es para ser desarrollada dentro del ámbito de la provincia de Córdoba. Es una ley provincial y faculta el ejercicio dentro de esta provincia. No conviene que estén en otras localidades o en otras provincias. Y además, regula tanto la actividad de martilleros como de corredores, pero tengan en cuenta que la matrícula de cada una de estas actividades no suple la otra, es decir, la de martillero no suple la de corredor y viceversa. ¿Qué requisitos se solicitan o debe presentar el requirente para inscribirse en la matrícula? Acá en pantalla se los dejo y tienen que ver que son 9 los documentos que debe presentar esta persona al momento de hacer su solicitud. Por un lado, su título, debidamente legalizado, ya sea por la autoridad de la cual emanó o por un escribano público. El certificado de antecedentes penales, fotocopia del DNI, tiene que tener una constancia del registro de la propiedad que no posee inhibiciones. Esto es un DRI, se pide hoy por hoy en forma online en la página del Registro General de la provincia. Además, que no se encuentra una constancia que no se encuentre inhabilitado por parte del registro de comercio. Tiene que llevar una cuestión que no esté inhabilitado, una constancia que no esté inhabilitado de parte del registro civil y capacidad de las personas. Un certificado del registro de reincidencias. Un certificado de domicilio y una constancia de AFIP de donde surja su calidad de monotributista. En pantalla, como pueden ver, además se ve o les dejo establecido en dónde se solicita cada uno de estos, porque está bueno, además de saber la teoría, en la práctica saber a dónde se debe dirigir. Y además, una cuestión muy importante que tengan en cuenta en la práctica es que estos certificados tienen un plazo de validez de 6 meses. Es decir, que si el certificado, por ejemplo, de inhibiciones del registro de la propiedad fue pedido en el mes de marzo,
hasta el mes de septiembre tienen tiempo de presentarlo, si no se ha vencido y deben solicitar uno nuevamente. Es decir, que en un plazo de 6 meses deben tener toda la documental y ser presentada a los fines del trámite pertinente. Todas estas leyes, las 7191 como sus leyes modificatorias y las leyes nacionales, las pueden encontrar cargadas en la página del colegio profesional. Esto es importante porque les puede ser muy útil en su vida profesional y cuando tengan alguna consulta, y además porque en esa misma página pueden encontrar modelos de escritos que los van a ayudar en su vida profesional. Hablábamos recién de que podía haber oposiciones en un plazo de 10 días desde la finalización de dictos, y decimos, ¿por qué estas oposiciones? Decíamos, por las inhabilidades o por incompatibilidades. Estas surgen del artículo 8 y del artículo 9 respectivamente. El artículo 8 establece las inhabilidades y dice, bueno, sos inhábil si no tenés domicilio en la provincia, porque decíamos la ley 7191 es para desarrollar el ejercicio dentro de la provincia de Córdoba. Si además sos fallido o concursado, pero no en cualquier caso, sino en el supuesto de que la conducta por la cual se llevó a este proceso falencial sea culpable o bien sea dolosa, fraudulenta. En este caso, desde el momento que vos cures o finalices este proceso, tenés un plazo de 5 años en el que te encontrás inhabilitado para poder inscribirte en la matrícula. Pasado ese tiempo, puede realizarse. El otro son los inhibidos para disponer de los bienes. Y por otro lado también tenemos a los condenados en sede penal, pero por diversos delitos, es decir, establecidos particularmente, no por cualquiera. Tenemos aquellos que sean por robo, hurto, extorsión, cohecho, tráfico de influencias. Todas estas cuestiones, desde el momento de la condena, son 10 años posteriores en los que estás inhabilitado para desarrollarte o para inscribirte en la matrícula. Asimismo, también se encuentran inhabilitados aquel que tenga una sentencia de incapacidad y los demás enumerados en el artículo 8, al cual remito también a su lectura porque siempre es importante tenerlo en cuenta. En cambio, las incompatibilidades están establecidas en el artículo 9 y tienen que ver con personas que por una cuestión de intereses, de potenciales conflictos de intereses, mejor dicho, o por su rol, o por alguna cuestión particular, no pueden desarrollar momentáneamente ese cargo o esa inscripción en la matrícula. Es decir, si cesa la causal de incompatibilidad, se pueden inscribir tranquilamente. Entonces, ¿a quiénes encontramos dentro de la enumeración del artículo 9? Encontramos a miembros de la administración pública, provincial, municipal, que tengan un interés o puedan generar un interés sobre las actividades propias de esta profesión. Tenemos a los eclesiásticos, tenemos a las personas de las fuerzas de seguridad. Asimismo, también tenemos a todo lo que sea los jubilados y pensionados que reciben un beneficio por parte de actividades de esta propia ley. Es decir, si fuiste corredor público, estás jubilado en este rol, no podés posteriormente solicitar la inscripción en la matrícula. Entonces tenemos incompatibilidades e inhabilidades, artículos 8 y 9 de la ley 7191. Ténganlo en cuenta a los fines de la oposición. Si planteamos, volviendo un poco para atrás, el tema de la oposición ante el juez, la misma puede ser o que no tenga fundamento, porque se plantea una incompatibilidad que no existe, una inhabilidad que no existe, o bien que sí, que en ese caso, por ejemplo, si es incompatible porque está ejerciendo un rol incompatible con la matrícula, puede renunciar y estarse a derecho y proceder a la inscripción definitiva. Otra cuestión que nosotros decimos, regula la actividad de los martilleros y de los corredores. ¿Qué hace cada uno? Es decir, en cuál es el ámbito profesional de desarrollo de cada uno. Si tenemos en cuenta lo que son los martilleros, la principal labor que cumplen es el tema de la realización de los remates, de la venta en remate de los diversos bienes a los cuales son sometidos estos remates. Recordemos, y también vamos a ver más adelante, que los remates pueden ser judiciales, pueden ser particulares, entonces, dependiendo qué clase sea cada uno de ellos, tiene diferentes particularidades prácticas que ya vamos a ver, sobre todo en lo que tenga que ver con la suspensión, la forma de realización, los honorarios y los aranceles. Además, se establece que pueden desarrollar cualquier otra actividad no prohibida por la ley. Siempre tengamos en cuenta y recordemos con respecto a bienes ubicados dentro de la provincia de Córdoba. Por el otro lado, los corredores lo que tienen o lo que realizan son actividades íntimamente vinculadas a lo que sea realización, confección
y prosecución de diversos contratos inmobiliarios. El caso más típico son los que hacen corretaje en las locaciones, administran propiedades, tiene que ver todo con lo que es el mantenimiento de estas propiedades, el cobro de los servicios, de los cánones locativos. Toda esta cuestión tiene que ver con el corretaje inmobiliario. Todas son actividades aranceladas y las cuales además brindan una serie de derechos, deberes y prohibiciones, es decir, derechos, obligaciones y prohibiciones. Las mismas se encuentran en el artículo 13, 14 y 15 de la ley y tienen que ver con, por ejemplo, el derecho principal que tiene el martillero o el corredor una vez realizado su labor es a percibir los honorarios, a que le reintegren los gastos, ya sean viáticos, transportes, a perseguir por vía de premio estos honorarios o estos gastos si no les son pagados, a ejercer libremente sus actividades y sus funciones, pero asimismo tiene deberes o obligaciones, y estas obligaciones tienen que ver con el ejercicio regular de esta profesión. Decíamos, para inscribirte en la matrícula tenés que tener ciertos requisitos y para desarrollar la actividad tenés que estar inscrito en la matrícula, tenés que mantener el pago de la cuota mensual, tenés que cada vez que sos llamado judicialmente participar o expresar por qué razón o causa justa no podés realizarlo, a mantener un decoro, un profesionalismo, además a no prestar o a no realizar actividades irregulares, ya sea por ejemplo otorgándole tu matrícula a otra persona que no esté habilitada o confeccionando negocios junto a ellos. ¿Por qué? Porque además de que es una prohibición, esto también va a traer aparejada una sanción, que es que la persona que hace esto puede ser suspendido o inhabilitado de la matrícula, que esto también es una causal de inhabilidad que está en el artículo 8, ya sea provisionalmente o permanentemente, dependiendo de la gravedad de la situación y las veces en que se ha reincidido en esta conducta. Entonces, todas estas son obligaciones. Hay una enumeración mucho más larga dentro de la ley que es importante que la tengan en cuenta porque esto es parte del decoro y del buen ejercicio profesional. Pero como va a haber un módulo exclusivamente de normas de ética y de decoro, lo dejamos para que lo vean en profundidad dentro de ese ámbito académico. Y por el otro lado tenemos las prohibiciones, que es esto también que le decía y está relacionado con las obligaciones íntimamente en no prestar o no realizar acciones con personas que no estén matriculadas, no tener en sociedades con esta clase de personas, no desarrollar sus tareas fuera del ámbito de la provincia. Todas estas numeraciones, como decíamos, están en el artículo 13, 14 y 15 de la ley y es importante que lo relean porque siempre va a guiar la actuación profesional de cada uno de ustedes. Otra cuestión importante a tener en cuenta es qué clases de remates o en qué clase de remates va a poder participar el martillero ya específicamente. Porque si vamos a los corredores, ya dijimos, participan en la confección, en la realización y en el seguimiento de diversos contratos. Y tengan en cuenta otra cuestión muy importante que nos faltó decir de la ley, es que tienen que estar inscritos en el registro. ¿Por qué? Porque es el que les otorga la credencial de habilitación que tiene que estar puesta en un lugar público dentro de las oficinas en las cuales realiza su actividad o tiene su sede la actividad. Si volvemos a la clase de remates, la ley nos establece tres clases de remates distintas. Por un lado las judiciales, que son dentro de un expediente solicitado por un juez. Las oficiales, que son solicitadas por la administración pública, ya sea provincial como municipal o por cualquier ente descentralizado o autárquico que pertenezca a la misma. Y por el otro lado las particulares, que son los solicitados por alguna parte en cuestión. ¿Por qué es importante esta distinción? Por los efectos prácticos varían en alguna medida. Por ejemplo, en los casos particulares, la persona que solicita dicho remate puede suspenderlo, siempre y cuando no se hayan recibido posturas, porque si no debe responder por los daños y es todo otro procedimiento o tratamiento distinto. En sede judicial, ¿qué se necesita para poder realizar estos remates en sede judicial? Estar inscrito en el listado. Este listado se hace anualmente. Este año en particular, por las cuestiones sanitarias y por este estado de emergencia, se ha visto medio comprometido esta situación. ¿Por qué? Porque esta inscripción tiene vigencia a partir del 1 de abril de cada año e incluye a aquellos que quieran ser realizados o seleccionados por sorteo y a aquellos que quieran ser designados en procesos de concursos y quiebras. Entonces, a partir del 1 de abril comienza una nueva lista anual. ¿Y quién hace esta lista? El colegio. Por eso es tan importante el tema de la matriculación y la superintendencia que realiza el colegio. El colegio
realiza esta nómina de profesionales y lo eleva al TCJ. A partir del 1 de abril entra en vigencia. ¿Y qué se necesita para poder participar? Se necesita una antigüedad mínima de 2 años para poder ser elegible por sorteo y de 6 años mínimo de antigüedad para los casos de concursos y quiebras. En estas últimas además se requiere haber aceptado en el último año 12 cargos en la primera circunscripción judicial y 6 por lo menos en las restantes circunscripciones. Otra cuestión importante es que el martillero comienza a trabajar como un auxiliar de justicia y comienza a representar además al colegio profesional en esto. Entonces, en el caso de que el martillero se vaya a ausentar de la provincia o del país, ya sea por una situación cualquiera, por más de 5 días hábiles procesales, tiene que dar aviso de esta cuestión. Una vez, yendo al procedimiento propiamente dicho, que ha sido sorteado, este rematador, este martillero que va a llevar adelante el remate, el mismo, dependiendo si ha sido designado por sorteo judicial o por parte, tiene un plazo en el que puede excusarse. En el caso de que ha sido designado judicialmente, se puede excusar únicamente con causa, siendo imposible excusarse sin causa de ese sorteo. En cambio, en los casos que ha sido designado por algún particular, en este caso puede tranquilamente excusarse sin causa. Tiene un plazo de 3 días hábiles para aceptar este cargo, ya que si no lo acepta, el tribunal va a dar noticia, o sea, va a proceder a un nuevo sorteo y va a dar noticia al colegio profesional y puede ser sancionada esta situación o esta conducta por parte del martillero. Entonces tengan en cuenta los plazos procesales que son muy importantes. Una vez que acepta el cargo, tiene 5 días para empezar a instar este proceso. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer en la práctica? Por supuesto que si se trata de bienes muebles, solicitar el secuestro del mismo. Y en caso de que se trate de bienes inmuebles, comenzar a solicitar todo lo que sean los informes y las actuaciones y a inscribir esta cuestión de litigiosidad en los respectivos registros para que una vez que todos estos informes o estos bienes estén secuestrados, a partir de allí pueda solicitar que se fije la fecha para el remate. Otra cuestión importante durante el proceso es el tema de los gastos. El martillero tiene derecho a que se le reintegren todos los gastos en que ha incurrido, ya sea viáticos, movilidad, puede ser un viático o una movilidad para ir a ver un bien, y además no es a cargo de él todo lo que sea la custodia de los bienes, sino que es a cargo del juicio. Él no se hace responsable por esta cuestión. Él ordena el secuestro, se procede a dejar en custodia o en depósito en un determinado lugar y estos costas o gastos van al juicio. Sí es importante que tengan en cuenta, al momento de los honorarios, de los aranceles, de hacer una lista de gastos preliminares y potenciales en el caso de que se requieran edictos o alguna otra cuestión, porque estos gastos deben ser abonados al martillero, además de sus aranceles propiamente dicho que veremos a continuación. ¿Se pueden suspender los remates? Sí, siempre se pueden suspender, pero tienen que darse determinadas situaciones o características propias. Si pensamos en los remates particulares, ya dijimos, si no hay postores puede suspenderse en cualquier momento, y en cambio en los judiciales se suspende o cuando no hay postores o cuando no hay oferentes, y lo que varía es si hubo o no presentación de edictos, porque a partir de ese momento varía el tema de los honorarios. Es decir, si se suspende antes de la publicación de edictos, la persona del martillero cobra el 50% de sus honorarios. Si fue en forma posterior a los edictos, cobra el 70% de los honorarios. Y si ya se ha llegado al remate en sí y no hay oferente, es decir, nadie se presenta, no hay nadie que levante la paleta ni que diga que quiere la mejor posición, entonces en ese momento se suspende por falta de postores y ahí cobra el 75% de los aranceles. Esto es muy importante ya que es parte de los honorarios que van a cobrar ustedes por el ejercicio de su vida profesional. Tengan en cuenta que la base económica sobre la que se va a calcular todos estos aranceles o todos estos honorarios profesionales es la planilla actualizada del juicio. Y todos los gastos se van a ir actualizando de acuerdo al costo de vida hasta el momento de su efectivo pago. Esto es muy importante porque ustedes pueden haber hecho un remate en un determinado momento y tienen que proseguir su cobro, ya sea por vía de apremio o por alguna otra cuestión. Hasta el momento de su efectivo cobro esto se va a ir actualizando.
Recuerden asimismo que cuando dijimos que se cobraba el 75% de los aranceles cuando no había oferentes, esto se reduce en 1/3 en caso de que se trate de un concurso o una quiebra. Un dato de color o una particularidad que admite la ley, y es importante tenerlo en cuenta, es que se pueden hacer remates por sobre cerrado. Con los requisitos que establece normativa acerca de cómo se debe presentar la oferta en el sobre, con la portada en donde se lean los datos del juicio o todo, se puede presentar las ofertas hasta 15 minutos antes del remate en caso de cualquier tipo de juicios, salvo en concursos y quiebras que se deben presentar hasta 2 días hábiles antes del mismo. Llegado el día y hora del remate en particular, se procede a la apertura de los sobres y a la lectura frente a los oferentes y se toma como base la de mayor valor. Es decir, que si hay 3 ofertas, una de 10, una de 15.000 y una de 20.000, se toma la de 20.000 como base, y si dentro de 1 minuto no hay una postura que gane o que sea mayor a esa, se toma como ganador. Es decir, se espera 1 minuto para ver si hay un oferente que haga una mejor oferta. Caso contrario, se toma esa como ganadora. Por último, y referido a este tema en particular, vamos a ver también el tema de los peritos tasadores. Los martilleros y los corredores públicos que se encuentran inscritos en la matrícula pueden ser peritos tasadores, pero para ello deben rendir en forma previa un examen ante 3 miembros del colegio y 2 del Consejo General de Tasaciones. Es un examen teórico-práctico donde van a demostrar sus antecedentes y previa condición de que acrediten estos conocimientos van a ser designados o pueden ser designados peritos tasadores. ¿Sobre qué viene? Sobre aquellos que se encuentran dentro de la provincia de Córdoba. Pueden ser solicitados su participación en forma particular o dentro de un proceso en forma judicial. Si es en cualquiera de los dos casos, tiene 3 días para aceptar el cargo, 5 días para instar esta tasación y un plazo máximo de 30 días hábiles para presentar el informe con la tasación. Esto puede ser ampliado a petición fundamentada y debe ser ordenado por el juez. Pueden ser designados por acuerdo de partes. Supongamos, piensen en un proceso de una herencia, un proceso sucesorio. Generalmente lo que se hace es que las partes se ponen de acuerdo en designar a tal persona como perito tasador. O bien puede ser realizado por sorteo. Si hay desistimiento en cualquier momento de la tasación puede hacerlo. Igualmente el tasador va a cobrar un 75% de sus honorarios sobre esa realización. A continuación vamos a desarrollar los aranceles que van a percibir los martilleros como los corredores inmobiliarios, dependiendo a qué clase o a qué acción vayan a realizarlo, porque no es lo mismo que participen en un remate de bienes muebles, inmuebles, acciones, apuestas o las determinadas acciones que llevan adelante los corredores. En el caso de la participación de los martilleros en el remate, van a cobrar, en el caso de que sean bienes muebles, automotores, obras de arte o cualquier otra cuestión referida a esta clase de bienes, el 10% del valor a cargo del comprador. Es decir, que si supongamos se hace un remate de un cuadro o una escultura en un valor de 100.000 pesos, 10.000 pesos deben ser abonados por el comprador. En el caso de bienes inmuebles, se divide los aranceles y es un 3% a cargo de cada parte. Es decir, 3% a cargo del comprador y 3% a cargo del vendedor o el ejecutado. Mismo ejemplo, una casa de 100.000 pesos son 3.000 a cargo del comprador y 3.000 a cargo del vendedor. En el caso de que sean fraccionamientos de tierras, lotes, terrenos urbanos, el 5% a cargo de cada parte, 5 a cargo del comprador y 5 del vendedor o ejecutado. En los valores mobiliarios, todo lo que tenga que ver con títulos, créditos, acciones, fondos de comercio, en este caso es un 5% también a cargo de cada parte en particular. Las apuestas en la actividad hípica es un 5% también, pero únicamente a cargo del comprador. En el caso del ganado mayor o ganado menor, acá hay que hacer una leve distinción para saber si son en remate público o judicial. En este caso, el arancel es un 3% a cargo de cada parte. Es decir, 3% a cargo del comprador y 3% a cargo del vendedor o del ejecutado. En cambio, cuando son de exposición o en exposiciones, es un 4% a cargo de cada parte. Es decir, se aumenta un 1% cuando se trata de exposiciones.
Cuando son concesiones y explotaciones mineras, yacimientos de cualquier naturaleza, explotaciones forestales o cualquier otra cuestión, es un 5% a cargo de cada parte. En las operaciones de compra directa de inmuebles destinados a vivienda única, esto es importante porque decíamos, cuando es un bien inmueble es 3% a cargo de cada parte, comprador y vendedor. Pero cuando es una compra directa para comprar, es decir, que ese bien va a transformarse en la vivienda única de una persona, salvo las de primera categoría, esas están exentas. Entonces, cuando es para vivienda única, se reduce el arancel, pero solamente del adquirente a la mitad. Es decir, que el vendedor va a pagar su 3% y el comprador va a pagar un 1,5%. Entonces, supongamos, volviendo al ejemplo de que comprabas una casa en 100.000 pesos, el vendedor va a pagar 3.000 en concepto del 3%, y el comprador va a pagar únicamente 1.500 si es para vivienda única, y siempre y cuando, y esto ténganlo en cuenta, no sea esta propiedad caracterizada como de primera categoría de acuerdo a catastro. Y con respecto a los aranceles de la actividad de los corredores, tenemos que si se trata de arrendamientos rurales, va a cobrar el 5% del monto total del contrato a cargo del locatario. En cambio, si son arrendamientos urbanos, va a cobrar el 5% también a cargo del locatario. Y si son por temporada, va a cobrar un 10% a cargo de cada una de las partes. Entonces, cuando es urbano o rural, 5% a cargo del locatario. Cuando son por temporada, el 10% a cargo de cada una de las partes. Cuando administra propiedades, si son de la misma plaza, es un 10%. En cambio, si son de otras plazas, es un 15% del monto total recaudado. Cuando son intervenciones de caja, es un 10% del monto recaudado. Cuando son tasaciones judiciales, en este caso tenemos que tener en cuenta que es un 2% sobre el valor de los bienes, que recuerden que después se puede ir actualizando de acuerdo al costo de vida. O bien, si se trata de concesiones o un monto de resolución judicial, sobre el total de esto a cargo de quien la solicite, es decir, si es particular, si una parte los pide, va a ser este el que lo abone, o bien aquel que sea obligado en costas, es decir, el vencido en costas va a tener que hacerse cargo de este 2% del valor. Cuando son tasaciones particulares, es decir, solicitadas, es un 1% del valor de la tasación a cargo de quien la solicite. Es decir, quien la pide va a tener que hacerse cargo de este 1%. Y cuando son estimaciones de bienes para venta realizada por correo inmobiliario, lo que se estila es el 1 por 1000, ya no el 1%, sino el 1 por 1000 a cargo de quien lo solicite. Dos cuestiones de color a tener en cuenta antes de pasar al desarrollo de la actividad. Una de las más importantes, porque les puede generar responsabilidad funcional en este caso, es que una vez realizado el remate, hay una obligación dentro de los 5 días hábiles posteriores de dar noticia al registro para que se proceda a todas las inscripciones o anotaciones correspondientes. Y otra cuestión, que esto se va actualizando día a día, es el acuerdo reglamentario 1582, que es el que les permite a los corredores, martilleros y peritos tasadores tener intervención dentro del expediente digital y solicitar que les sean remitidas todas las actuaciones judiciales en formato digital para poder aceptar el cargo e instar todo el procedimiento. A continuación, lo que vamos a realizar es una pausa de 15 minutos, donde los primeros 10 se los doy a modo de break para que ustedes puedan ir internalizando todos estos conocimientos y cualquier duda que tengan o consulta me escriban por el chat. Y además, los últimos 5 minutos van a ser para que desarrollen una serie de actividades simples que se las voy a dejar en pantalla, de verdadero o falso, o unir con flecha o completar los espacios en blanco. Y al regresar de esta pausa vamos a ver las respuestas y vamos a desarrollar el último tema de la clase de hoy, que es el Colegio Profesional de Corredores y Martilleros.
A continuación vamos a desarrollar las respuestas de las actividades. En el primer supuesto es falso, no puede hacerlo ya que al haber sido declarado en esta quiebra fraudulenta tiene un periodo de 5 años desde la rehabilitación, por lo que recién puede en el 2021 ser parte en este proceso que él quiere. El segundo supuesto siempre se puede suspender al ser particular siempre que no se haya recibido posturas. En el tercer supuesto es a partir del año 2022, porque tiene que tener una antigüedad mínima de 6 años en la matrícula para poder inscribirse en esta clase de procesos. Con respecto al cuadro, recordemos, si es antes de la publicación de dictos es un 50%, si es después es un 70%, si no hay postores es un 75%, y si es por culpa del martillero que no se realizó, no va a percibir honorarios, además va a responder tanto por los daños y perjuicios como profesionalmente ante el colegio con posibles sanciones administrativas. En el caso de las posturas en sobre cerrado, son 2 días antes en los procesos de quiebre y concursos y 15 minutos antes en los restantes procedimientos. La siguiente consulta o la siguiente consigna es falsa. El punto número 7 quiere decir que en este supuesto, como se trata de un automóvil, es 3.000 pesos a cargo del comprador, que es el 10%, como veíamos anteriormente. La siguiente aseveración es falsa. Y por último, en el caso de la tasación, el valor es de 7.200 pesos, ya que al ser particular se trata de un arancel de un 1% sobre el valor de la tasación. Como medida introductoria al último tema que vamos a realizar, que es todo lo que tenga que ver con el colegio profesional, los invito a ver el siguiente video y luego del mismo vamos a proceder al desarrollo íntegro de esta temática. Una trayectoria honesta comienza trazando objetivos claros y sinceros. Por eso avanzamos gracias a una visión comprometida con el futuro. En 1984, por el esfuerzo incansable de un grupo de colegas, nació el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Esta institución, a partir de la Ley Provincial número 7191/84, permitió agrupar y contener a martilleros públicos, judiciales y de Hacienda, corredores públicos y peritos tasadores, logrando así el proceso de empadronamiento y otorgamiento de matrículas a los profesionales en toda la provincia de Córdoba. La perspectiva que hoy tiene el colegio con esta nueva comisión es capacitar a nuestros colegiados para lograr profesionales con excelencia, profesionales que están actualizados en los tiempos que vivimos y en lo nuevo que se viene. De esta manera, consolidamos un marco de legalidad y confianza para las disciplinas y en beneficio de toda la comunidad. El trabajo sostenido a lo largo de los años permitió otorgarle una nueva dimensión al desarrollo profesional de un martillero y corredor público, ampliando las ya variadas y múltiples funciones que desarrollamos para la sociedad. La sanción de la Ley Nacional 25.028 apuntaló este despliegue, equiparando a los colegiados activos con profesionales universitarios y estableció como requisito para la matriculación la formación en las universidades. La Ley 25.028, sancionada por el Congreso de la Nación en el año 1999, vino a terminar con un proceso de jerarquización de nuestra profesión. Primero con el reconocimiento del nivel terciario y posteriormente equiparándola a un título universitario. Hoy, el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos cuenta con más de 5.000 colegiados y posee una sede central en la ciudad de Córdoba y 10 delegaciones en toda la provincia. El Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos está cambiando diariamente y se está ayornando a las necesidades del mercado actual y de las necesidades específicamente de nuestros profesionales. Y para ello hemos creado alianzas estratégicas con los distintos organismos, que eso nos ha hecho posicionar mejor en el mercado. Cada año se dictan 30 cursos de capacitación profesional en los que se perfeccionan 5.000 colegas y se celebran 10 actos de juramento a través de los cuales más de 300 martilleros y corredores públicos eligen nuestra institución para fortalecer su actuación profesional.
estamos trabajando sobre la posibilidad de lograr nuestra obra social y nuestra caja de jubilaciones, algo tan esperado en estos 34 años de vigencia del colegio. Necesitamos profesionales capacitados para que ellos sepan defender su profesión y defender los conceptos. Pero el interés profundo es el trabajo mancomunado en pos del mejoramiento de calidad y de la excelencia de nuestros profesionales. Vamos a continuar con el sueño de los fundadores de nuestra institución, con el claro objetivo de mejorar y jerarquizar nuestra profesión. Somos el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Desde 1984, una institución comprometida con la defensa de los derechos de sus profesionales. Como podemos observar en el video, todo el desarrollo de la normativa del colegio profesional está en la Ley 7191 del año 1984 y además en el estatuto propio del colegio. ¿Qué se puede rescatar de toda esta normativa? Principalmente que el colegio es una persona jurídica de derecho público pero no estatal, que además tiene un asiento, el asiento central en la capital de la provincia y delegaciones en las ciudades cabeceras de las demás circunscripciones judiciales. Entonces el video está un poquito desactualizado porque es del año 2018, pero el colegio actualmente cuenta con más de 6.200 matriculados y 12 sedes, como decíamos, la central en capital y las 11 en el interior, que están en la ciudad de Belville, Cruz del Eje, de Anfunes, Altagracia, Río Cuarto, Río Tercero, La Bulache, Carlos Paz, San Francisco, Villa Dolores y Villa María. ¿Cuál es la función principal del colegio? Ejerce el gobierno de la matrícula, es decir, lleva su registro, es el que otorga la credencial de habilitación, posee el legajo individual de cada uno de ellos con todos sus antecedentes y los requisitos que presentaron al momento de solicitar la inscripción, fiscaliza el cumplimiento de la ley, realiza capacitaciones, realiza intercambios técnicos y jurídicos con otras áreas o con otros lugares de desarrollo de esta normativa, ejerce la potestad sancionatoria, vamos a ver que uno de los órganos es el Tribunal de Disciplina, y cumple con todas las atribuciones que sean necesarias y que no estén enumeradas para el normal desarrollo tanto de la profesión como el normal cumplimiento de esta ley. ¿Cuáles son los organismos o cuáles son la división que se encuentra dentro del colegio? Tenemos por un lado la asamblea, el directorio, la comisión revisora de cuentas y el Tribunal de Disciplina. Si nos vamos a la asamblea, debemos saber que existen por un lado asambleas ordinarias y otras extraordinarias. La ordinaria es aquella que se realiza una vez al año y que se hace dentro de los 150 días de cerrado el ejercicio anual. Se hace en la sede del colegio y se tratan todos los temas normales y habituales. En cambio, las extraordinarias son aquellas que son citadas o bien por el directorio o bien a solicitud del 10% de la matrícula. Pero además de esto, tiene que estar por lo menos 51 miembros de cada una de las ramas, es decir, 51 por el lado de la rama de los corredores y 51 de los martilleros. Una vez solicitada, tiene que ser pedida la fecha dentro de los 60 días de solicitada esta extraordinaria. ¿Cómo se funciona o cómo se lleva adelante estas asambleas? A tener en cuenta que para que puedan sesionar válidamente tiene que haber 1/3 de los miembros colegiados. Para ello son previamente citados, como se publican edictos por 2 días en el boletín oficial, por lo menos con una anticipación de 10 días de la fecha en que se va a realizar la asamblea. Y además se le manda un mail a todos los colegiados con el temario, la fecha, el lugar y la hora. Dijimos, 1/3 de los colegiados tiene que estar presente para que pueda sesionar. En caso de que no sea así, se aguarda 1 hora y después de esa hora de espera puede sesionar con el número que sea de presentes. Y las decisiones se toman por simple mayoría de votos. Únicamente en caso de empate es que se va a proceder al voto del presidente. Si pensamos en el directorio del colegio, el mismo va a estar compuesto por 18 miembros titulares y 12 miembros suplentes. Es el que está a cargo de todas las funciones de desarrollo de la gestión de este colegio. Todos los cargos van a ser ad honorem, durarán 2 años y además podrán ser reelectos por 2 periodos consecutivos más.
¿Qué es importante? Que para poder ser miembro de este directorio se requiere 4 años de haber estado en la matrícula. Entonces, ¿cómo sesiona válidamente este directorio? A través de reuniones, y para ello debe estar presente la mitad más uno de los miembros siempre que se quiera sesionar válidamente. En caso contrario, se espera media hora más y se puede sesionar con el número de vocales o de miembros del directorio que estén presentes. Otra cuestión relacionada al directorio es la mesa ejecutiva, que se compone de todo el directorio menos los vocales, ya sea titulares y o suplentes, que representen a las delegaciones del interior. Es decir, ellos están exceptuados de esta mesa directiva. Esta mesa ejecutiva lo que hace, también sesiona con la mitad más uno de los integrantes, esperando media hora para poder llevar adelante su quórum. Otra cuestión importante del directorio es que el presidente es el representante legal del colegio. Es el que va a representarlo ya sea en capacitaciones, en determinados supuestos de intercambio de información, y además va a firmar todo lo documental y va a presentarse en juicio en toda aquella cuestión que sea necesaria a los fines de la prosecución de la ley y del pleno ejercicio de las funciones establecidas para el colegio. Otra cuestión es que pueden existir además comisiones permanentes y comisiones extraordinarias o especiales que van a llevar a cabo funciones inherentes al desarrollo del colegio profesional y que sean de utilidad para la vida del mismo y para las funciones del directorio. Entonces, si pensamos en las comisiones permanentes, existe, por ejemplo, la Comisión de Legislación e Interpretación, de Hacienda y Presupuesto, de Fiscalización del Ejercicio Profesional, de Asistencia y Previsión Social, de Edificios Sociales y sus proyecciones, de Cultura y Capacitación, de Actuación de los Colegiados. Todos estos van a durar mientras dure el periodo por el cual el directorio haya sido electo. Supongamos entonces el presidente tiene una gestión 2014-2016, 2016-2018 y finaliza. Ese es el tiempo que va a durar esas comisiones permanentes. En cambio, las especiales son creadas exclusivamente con un determinado fin, con una finalidad particular y previamente establecida. Por consiguiente, el tiempo de duración de las mismas va a ser el tiempo que dure esa función o que dure en el mandato el organismo o el directorio que le dio lugar o le dio creación. Una vez finalizado esto, quedan disueltas de pleno derecho. Pueden tratar diversos temas siempre y cuando no se superpongan con las temáticas establecidas en cada una de las comisiones permanentes. Es decir, no puede haber una superposición de funciones, sino que lo que desarrollan las especiales no tiene que ser un tema ya desarrollado ni ya realizado por una comisión permanente. Los últimos dos organismos del colegio profesional son el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Disciplina. Si pensemos por un lado en el Tribunal de Cuentas, debemos mencionar que el mismo está compuesto por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes, los cuales deberán reunir para ser elegidos las mismas condiciones que los miembros del directorio, es decir, 4 años de antigüedad en la matrícula, y durarán en el ejercicio de sus funciones 3 años. ¿Qué es lo importante o cuál es la finalidad de este Tribunal de Cuentas? Es el que se va a encargar de revisar todos los documentos sociales del colegio y fiscaliza todo el movimiento económico del colegio profesional. Porque tengan en cuenta que el colegio tiene sus propios recursos. ¿De dónde surgen estos recursos propios? De lo que se cobra al momento de la matriculación, de las cuotas sociales, de los honorarios que perciben los martilleros y los corredores públicos en juicios, por ejemplo, o los tasadores en juicios, porque recuerden que la ley establece que un porcentaje de esos honorarios deben ir para el colegio. Además, tiene facultad para locar inmuebles, para adquirirlos en remate o para cualquier otra cuestión que establezca que todo lo percibido de esos contratos va a ser para formar parte de las cuentas y las arcas del colegio. Además, por ejemplo, da cursos de capacitación, hace diversas jornadas. Todos estos son parte de los elementos que la ley los habilita a tener para poder generar sus propios recursos y así mantener el funcionamiento de dicho cuerpo. Entonces, todo esto es controlado y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Por el otro lado, tenemos al Tribunal de Disciplina,
que este lo que va a hacer es fiscalizar todo lo que sean los actos de los martilleros y los corredores públicos, y se va a componer de 6 miembros titulares y 4 miembros suplentes, que a su vez se van a dividir en salas. ¿Por qué? Porque va a haber una sala destinada a las cuestiones disciplinarias de los martilleros y una de los corredores inmobiliarios. Cada una de ellas se compone de 3 miembros titulares y 2 miembros suplentes. Y se va a ver cada una de las inconductas de cada uno de ellos en determinadas salas. Es decir, nunca un martillero va a poder ser juzgado profesionalmente en su disciplina por la sala de corredores, ni viceversa. Los mismos, o sea, los miembros de este tribunal de disciplina duran 2 años en el ejercicio de sus funciones, y para ser parte de este tribunal de disciplina se requieren 6 años de antigüedad mínima en la profesión. Podrán ser elegidos por un periodo más, es decir, 2 años de ejercicio más un periodo de posibilidad de elección. Vamos a ver que hay diversos actos que están, o que establece la ley, que están reñidos éticamente con la profesión. Decíamos, no pagar la cuota social, no asistir a las reuniones, no votar, no prestar la matrícula a que otra persona ejecute actos sin estar autorizado. Las cuestiones van a ser, o las sanciones sobre estas cuestiones van a ser variadas y van a ser gradualmente, van a ir aumentando. Entonces nosotros podemos tener apercibimientos, podemos tener multas, podemos tener inhabilitaciones temporales o hasta la suspensión permanente de la matrícula. Esto lo van a ver posteriormente y en mayor profundidad en el módulo correspondiente a todo lo que sea disciplina, ética y deontología profesional. Por último, nos queda la cuestión de las delegaciones del interior. Veíamos nosotros al comienzo que actualmente el colegio tiene 12 delegaciones, una con sede en capital y las 11 delegaciones del interior. Cada una de estas delegaciones, que están en la sede cabecera de las circunscripciones judiciales, que ya hemos enumerado, son o van a tener un directorio, por así decirlo, o una comisión directiva, más técnicamente hablando, que está encabezada por un secretario general, 4 vocales titulares y 2 suplentes. Los secretarios generales de estas circunscripciones judiciales o de estas directivas, de estas comisiones directivas, van a ser los que formen parte, en muchos casos, como vocales en el directorio en sede central, y son los que van a estar excluidos a su vez de la mesa directiva. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es un parate de 10 minutos en el que los invito a realizar una actividad que ahora les dejo en pantalla, muy similar a la que realizamos en el anterior corte, y además 5 minutos extra para que me puedan hacer las consultas que crean necesarias a través del chat, para que yo les pueda ir respondiendo cualquier duda o cualquier inquietud. Al regresar, lo que vamos a hacer es poner en consideración los resultados de estas actividades y vamos a hacer un breve repaso de todo lo analizado a través de este módulo.
Vamos a revisar las respuestas a las consignas de la actividad. A la primera pregunta, la misma debe ser dentro de los 150 días de finalizado el ejercicio anual. La segunda consulta es un 10% de solicitarlo y recordemos que tiene que tener 51 miembros de cada una de las ramas y ser realizada dentro de los 60 días de solicitado. La tercera consulta es falsa porque no hay un tercio de los miembros, pero además se debe esperar 1 hora para poder empezar a sesionar con los miembros que estén presentes, no media hora como dice la consigna. Con respecto a unir cada uno de los antecedentes con consecuentes, el Tribunal de Disciplinas, aquella sentencia que dice que se compone de 6 miembros titulares y 4 suplentes, la Asamblea, que es el organismo máximo del colegio, el directorio, que se requieren 4 años de ejercicio para poder ser miembro, y el Tribunal de Cuentas, que se compone de 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. La siguiente consulta es que no se debe llamar o se debe convocar con no menos de 10 días de la fecha de realización y que además recuerden que se comunica también vía mail. Y la última consulta es falsa, ya que se pueden tener 2, o sea, un periodo y únicamente 2 reelecciones siguientes, tanto presidente como vicepresidente. Ahora bien, haciendo un breve repaso de lo analizado en este módulo, tengamos presente que en el mismo vimos 3 ejes temáticos principales: el Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba, la Ley 7191 dividida en las funciones o particularidades de los martilleros y corredores y en el organismo y funcionamiento del colegio profesional. Si vamos a la Ley 5330 del Consejo General de Tasaciones, vimos un organismo técnico independiente que depende de la Secretaría General de la Gobernación. Vimos cómo es el procedimiento además en el caso de la expropiación con el caso del Palacio Ferreira, esto de que se reciben las actuaciones, se elevan dentro de los 3 días para su informe, se pone a consideración, 30 días para que el expropiado diga si está de acuerdo o no, si no posteriormente se forma este organismo con el vocal más el representante del expropiado, 90 días para llegar a un acuerdo, en caso que no, se va a sede judicial. Vimos asimismo después todo lo que son martilleros y corredores públicos, qué funciones cumple cada uno, inhabilidades e incompatibilidades del artículo 8 y 9, derechos, obligaciones y prohibiciones de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 7191. Y vimos también todo lo que son aranceles, tanto en los remates, vimos las clases de remates, vimos también qué pasaba en caso de que se suspendiera, si ahí no había postores, si era antes o después de los edictos, y además cómo se cobraba y la actualización a través del costo de vida hasta el momento del efectivo pago. Y posteriormente finalizamos recientemente con la composición y funcionamiento del colegio profesional. Vimos el funcionamiento y el desarrollo de los organismos, ya sea la Asamblea, el Directorio, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Disciplina. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan podido comprender los temas. Igualmente sigo ahora a disposición para que me hagan las consultas pertinentes en el chat y posteriormente, si le queda alguna duda, la puedan cargar en el foro, tanto para que yo se las responda como para otros compañeros que puedan tener su misma duda. Muchas gracias.